tal? Qué gusto saludarle en laentrevista.com. Hay temas que por su importancia, trascendencia positiva o negativa no pueden quedar guardados en el cajón, deben exponerse, debatirse, expresar opiniones de manera libre, sincera y escuchar también las que puedan venir de regreso. Y en este momento, pues por temas no paramos. Le enumero algunos porque los debatimos aquí, don Xavier Rosado, don David Heredia, con un servidor, sobre cuál sería el que nos permitiría entrar al aire con usted. Que si el tema de los temblores, que además hoy, en un día como este, en 1985, hace 32 años, ustedes se acordarán, al filo de las 7:20 de la mañana, tembló en la Ciudad de México, destruyó edificios, muchos, costó vidas humanas, y eso sí, nos dejó enseñanzas, derrumbó edificios, pero no derrumbó nuestra solidaridad y nuestro orgullo mexicano que nos hizo unirnos y ayudar cada quien como pudo, donde pudo, algunos de manera directa y exponiendo la vida. Ese era un asunto, y también se habla de que si se debe los partidos políticos que reciben torrentes de dinero, no debería reducirse algo para aportar para la gente que sufre carencias en este momento. Y llegamos a la conclusión de que la ley no lo permite, no es así de sencillo, porque es dinero público, como decir que este dinero que había yo destinado para mi despensa, pues lo voy a mochar a la mitad y lo voy a donar. Eso lo puedo hacer como particular, pero no en el caso del dinero que proviene de la federación. Y finalmente, pues también está ahorita en todos los medios el tema del lamentable asesinato de una muchachita de nombre Mara Castilla, me parece, en Puebla. ¿Qué edad tendría esta chica que la tenemos en nuestras espaldas? 19. En la mera flor de la vida. Muy jovencita. Mírenla, sonriente, feliz. Estoy cierto que cuando sus padres en casas alguna vez le hayan dicho, hija, la bebida no deja nada bueno, los antros no son lugares para ti, tal vez le provocó una sonrisa similar y dijo, ay papá, exagera. No pasa nada, voy con mis amigas. Y el primer tema involucrado en este asunto, y lo tengo de puño y letra de David Heredia, dice la educación. ¿A qué te refieres? ¿A la educación de ella? ¿A la educación multifactorial. del presunto culpable o de la sociedad en general? Yo creo que son muchos los factores que intervienen en la educación. Desde luego, la familia. Es en primera instancia el crecer a un ser humano, pues no lo crece un vecino, ni tampoco lo crece un orfanato, a veces por cuestiones pero en la mayor parte de la vida es la familia. Luego, la escuela. También la escuela implica mucho la educación de las personas. Dice que es el segundo hogar del niño, o sea, de la persona en gestación. O sea, no en gestación. Debe haber coordinación entre uno y otro. Exacto. Tercero, la sociedad. La sociedad implica mucho la educación, las amistades, a dónde asisto, qué es lo que hago, cuáles son los vicios que tiene la sociedad, cuáles son las normas que la sociedad impone. Y por otro lado, la ley. La ley también pone ciertos cotos para que la sociedad no se desquicie. Y ahí intervino todo esto que estamos hablando ahorita, en el caso Mara de Puebla. Yo siento mucho, es lamentable perder a una vida en flor, porque son personas que todavía están en pujanza de educación, están todavía conociendo el mundo. Es la madurez de la vida, cuando le dicen que uno ya cumplió 18 años y tiene derecho, incluso hasta por ley, a votar y todo esto, ¿no? Hay muchas cosas que implica, pero empecemos por la familia. ¿Cómo ves, compadre? Así es. Pues el tema es realmente muy triste tocar este tema, porque se trata de una señorita, una niña, una jovencita de 19 años, estudiante de ciencias políticas. ¿Qué hubiera sido de su vida? Quizá hubiera sido una brillante analista, una licenciada que hubiera participado en la vida política de la nación, y es lamentable desde cualquier punto de vista. Y ella es una víctima de las circunstancias de un asesinato brutal, cobarde,
Y la reacción que hemos visto en las redes, por un lado, y la reacción de la sociedad organizada a través de las organizaciones civiles, la reacción de las autoridades, pues nos hace reflexionar mucho sobre este tema. Ella vivía sola y parece ser que esta moda, esta costumbre de que las muchachitas y los jovencitos desde muy temprana edad ya se independizan, viven solos en una casa, en un departamento. Decía un investigador norteamericano que para los asesinos seriales, el hecho de que una mujer viva sola es la invitación a cometer un asesinato brutal, y las estadísticas no mienten en ese sentido. Entonces ahí valdría la pena revisar ese modelo de desintegración de la familia, ¿no? De que los hijos se van a estudiar solos, viven solos, hacen su vida. Y claro que en la red, pues mucha gente se preguntó que qué hacía una jovencita a las 3, 4 de la mañana saliendo de un antro. Desde luego es una víctima, ella no se le puede culpar de nada, ella es una víctima de un asesinato brutal, pero sí se colocó en un altísimo riesgo, porque salir de un antro en la madrugada, una jovencita sola, indefensa, en las sombras de la madrugada, y no se sabe en qué condiciones pudo haber salido, y claro que fue abusada, se aprovecharon de su debilidad, se aprovecharon de que es una niña, que es una mujer, y creo que aquí también incluye aspectos de respeto a la dama, a la mujer, que se ha perdido. Ya no se respeta a las personas, a las mujeres, ya se les falta el respeto, y parece ser que también a veces ellas contribuyen con la moda a esa falta de respeto, ¿no? Insisto, no se trata de culparla a ella, pero sí se trata de analizar el todo, analizar el conjunto de factores que dieron como resultado este brutal y cobarde asesinato. Yo creo sin duda que el hasta ahorita presunto culpable, pero obviamente alguien fue, eso no le pasó así de que un fantasma la agredió. Quien quiera que haya sido merece todo el peso de la ley y un poco más. Por otra parte, pues habría que saber en qué circunstancias esta chica vivía sola. No solamente tenía mucho por aportar en la vida, sino mucho por disfrutar de la vida a la que tiene derecho. Dice por ahí una canción: tú no eres culpable de lo que me has hecho, yo por permitirlo. ¿Por qué permitimos a veces los padres? Bueno, es que es muy difícil aventurarse a una afirmativa, y a lo mejor yo no sé lo que está pasando en mi casa ahorita porque no estoy ahí, pero dicen que somos la primera generación que perdió el miedo a sus padres, pero a cambio tenemos miedo a nuestros hijos, nos van a molestar, no hay derechos humanos. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo que te vas a ir a vivir sola? Volarás, porque para eso preparamos a los hijos, cuando tus alas estén fuertes y listas para eso. Mientras haya una dependencia económica, que a esa edad supongo la habría de los padres. Un momentito, aquí a mi lado. Sí, sobre todo medir los riesgos, ¿no? Esto sucedió en Puebla, y Puebla es una ciudad enorme, es una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, gigantesca ciudad, y hay mucho problema de violencia, de robo, de inseguridad. En lo personal yo tengo una vivencia. Yo llevaba a mi familia de aquí de Mérida, la trasladaba yo a Manzanillo, Colima, en un vehículo, una camioneta, y como a la 1 de la tarde pasamos por Puebla y decidimos entrar a comer un mole poblano, que es famoso, y entramos con mi familia, mi esposa, mis hijos. Me estacioné en una calle céntrica de Puebla, en la puerta de una casa antigua, tipo de las que hay aquí en Mérida, con barrotes y los postigos abiertos. Había 2 señoras en la sala, nos vieron, los saludamos. Enfrente un cine, entrando la gente al cine. En la esquina el policía dirigiendo el tránsito. Dejamos el vehículo, caminamos 2 cuadras, fuimos a un restaurante, disfrutamos de un maravilloso mole poblano. Pero sorpresa, cuando regresamos nos habían desvalijado la camioneta. Se llevaron todo, absolutamente todo. Yo insistí en que fuéramos a poner la denuncia, y no, fue pérdida de tiempo. Nos dijeron, aquí pasa eso, es muy común, y gracias que no se llevaron su vehículo.
O sea que hay una inseguridad brutal, bárbara. Y esta chica, pues en la madrugada, se colocó en una situación de altísimo riesgo. Es un riesgo que, independientemente de que sea una niña indefensa, una mujer, a cualquiera le pasa salir a la madrugada de un antro. A ti, a mi compadre, nos pasa y estamos en riesgo de ser asaltados, de que nos maten. Compadre, no, porque él no va a los antros, se acuesta temprano. Entonces, aquella medida que tomaba aquel famoso regente de hierro, Ernesto Pueblo Churtu, que prohibió que los antros funcionaran después de la 1 de la mañana, y salían todo el mundo, sacaban a todo el mundo a la 1 de la mañana en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, todo el mundo salía los viernes en la noche, los sábados en la noche, fuera todo el mundo, y se acuñó aquel término del reventón, ¿no? Vamos al reventón, porque era cuando reventaban los antros, cuando salían las chicas de los antros, y entonces en la calle se arreglaban con los muchachos. Entonces se acuñó ese término de vamos al reventón, que es muy frecuente entre los jóvenes decir vamos al reventón. Ahora se acostumbra a decir el after. Sí. Ya incluso se dan licencias de funcionamiento para after. O sea, Sí. hasta las 7 de la mañana. Pero entonces, Sí. David, me entrampo en estos tus dos primeros rubros. La prevención. Y la educación. Sí. ¿Por qué? Porque de nada sirve que cierren el antro a la 1 de la mañana y entonces vámonos a tu casa y ahí seguimos la borrachera. Aparentemente ahí estamos seguros, pero a la hora de que alguien se vaya a la suya, volvemos a ponernos en riesgo. Pues mira, en todo de nuestra vida tenemos que tener la prevención. Si estás conduciendo un vehículo, lógicamente el reglamento de tránsito te dice que debes de conducir a la derecha, a no ser que estés en Inglaterra, que es a la izquierda. Pero el reglamento mexicano dice que tienes que estar a la derecha, y si tú no cumples ese reglamento, no rebase en curva, te está previniendo. Llegas a una esquina y ves que el semáforo te está marcando luz roja, es un alto. Si tú te pasas el alto, puedes ocasionar un accidente, muertes y todo lo demás. Si la prevención está en todo, o sea, hasta en una botella que te diga este producto lo puede usted ingerir, no es apta, puede ser nocivo, no apto para embarazadas o alguna cosa, te están previniendo. Todo es prevención, la prevención es parte de nuestra vida, incluso hasta el miedo que sentimos es preventivo. Claro. O sea, si no te da miedo a algo, pues lo vas a hacer y te vas a pisar vidrios o candela, o te vas a quemar, o vas a sentir una descarga eléctrica y todo. Hay muchas cosas que tenemos que tener de prevención en la vida, y si no tomamos ese riesgo de la prevención, o sea, de tener nosotros la cultura de la prevención, simple y sencillamente estamos provocando ir al despeñadero. La moda es importantísima. Yo siempre he discutido esa situación. Cuando se vestían de largo y de cuello cerrado y de mucha manga cerrada, o sea, larga, las mujeres, lógicamente pues enseñaban lo menos. Hoy en cualquier plaza te puedes encontrar a una muy bonita fémina mostrando totalmente los glúteos o las nalgas, como se dice vulgarmente. Lo cual no me autoriza. No, exactamente. Tengo la prevención. Para eso son, pero se piden, compañero. Así es. Pero el caso es que vas provocando y de repente te vas a encontrar que te pasaste el alto, y ese alto te condujo a esta situación. Esa niña, esa muchacha, pues salió en un estado inconveniente, de un antro a una hora inconveniente. ¿No les ha pasado? ¿Cómo te decía tu mamá? A mí mi madre me decía, altas horas de la noche en la calle, lo único que puedes encontrar son problemas. Así es, y eso es lo que encontró, un problema que le costó la vida. Estoy totalmente de acuerdo con ella, pero a esa edad yo decía, ay, mamá, vacila, no estoy con los amigos, ¿cómo me va a pasar? No, la educación es primordial desde la familia. Si tú le dices a tu hijo, aquí entras a las 12 de la noche y después de las 12 la puerta se cierra y no vas a poder entrar y te quedas en la calle. Entonces estás obligándolo a que cumpla con un horario. Pero bueno, aquí ya esto está fuera de... Se llama disciplina. Disciplina, claro. Orden. No, tampoco que sea una disciplina castrense, porque no estamos en un ejército ni nada. Lo que se tiene que tener como disciplina,
¿Cuáles son las horas adecuadas? Ok, ya se dijo que puede ser hasta las 2 de la mañana, hasta esa hora. Y si lo que suceda de 2 de la mañana a 5 de la mañana es problema de que la vigilancia de la policía y de todo, que cumpla, que se haga cumplir la ley. Pero si ya les das permiso para que hagan los after, pues van a salir a la hora que quieran. Ella salió 2 horas antes de que venciera el after y sin embargo le sucedió lo que le pasó. ¿Qué más sigue? Por eso. Ahora, bueno, aquí nuestro productor nos hacía un planteamiento antes de entrar al aire. ¿Cómo un ser humano que nació en condiciones similares a las que nacemos todos, cómo se transformó? No sé si me excedo en lo que voy a decir, pero ¿cómo se transformó en la bestia que agredió a esta niña? Pues hay muchas cosas que pues, realmente te llevan a esas cosas. Tenía antecedentes penales. Sí. Tenía antecedentes penales que burló a la empresa que la metió en un problema, a la Cabify, o Cabify, como le dicen, de que le entregó documentos apócrifos. Eso es interesante. ¿Y le ven ustedes responsabilidad o culpabilidad a la empresa? Bueno, parte desde luego tiene una responsabilidad administrativa, porque la seguridad de los usuarios es responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces tiene que tener el cuidado de ver a quién contrata. Sin embargo, yo insisto, creo que este caso es un caso de una víctima de las circunstancias. Por un lado está la educación que pudo haber recibido ella, la orientación que faltó a ella para evitar ponerse en alto riesgo. Por otro está la empresa que da un servicio inadecuado, deficiente, que puso en riesgo la vida humana. Y por otro están las autoridades que son deficientes en el cuidado de la vida de los seres humanos, porque también el sitio es muy peligroso y hay fallas de la autoridad, y de ahí la reacción de las organizaciones de la sociedad civil de que claman justicia y que ya dicen ya ni una más, porque no es un caso aislado, son muchos casos que se han repetido a lo largo y ancho del país, y eso refleja un vacío de autoridad. Las autoridades no están cumpliendo, no nos están garantizando la seguridad a los ciudadanos. Creo que convergieron muchos factores negativos en un momento exacto y en una persona que fue mala. Pero ¿qué pudiera hacer autoridad alguna? Si el buen Mauricio, que ahorita nos apunta con una cámara, en vez de apuntarnos con ella, nos apuntara con una metralleta y nos dispara. No hay autoridad que pueda evitar eso. Pero sí evitar bueno, pero es que en nuestro país hemos visto... Tendrían que castigarlo rigurosamente. Claro, pero claro. Ya no nos prohíbe. Es un delito, Ya claro. por contratarlo. Claro, sí, pero ¿cómo llegó esa arma? En México lo que hemos vivido en los últimos años es una enorme corriente de armas hacia México. Entraron armas desde la época Pero en este caso fue trabajo a mano. entraron armas y circulan drogas, y es decir, hay una omisión por parte de las autoridades. Eso es lo que clama la sociedad, que los delincuentes seguirán existiendo, pero hay un vacío de autoridad y que estamos la sociedad en manos de la delincuencia. Eso es lo que claman, y creo que tienen razón la sociedad civil al exigir seguridad, exigirle a las autoridades o exigir el cambio de autoridades, porque si estas no sirven, acordémonos de las marchas del silencio que encabezó, de las marchas de protesta que encabezó Sicilia porque asesinaron a uno de sus hijos. Fue una marcha enorme, tuvo una respuesta de la gente impresionante en la ciudad donde iba. No tuvo la publicidad porque pues no le dieron la publicidad, pero cuando ves la información, analizas cómo miles y miles de mexicanos se sumaron a la protesta, al dolor de estas gentes que han perdido. Estamos hablando de 53,000 de víctimas, asesinatos en México, ¿cuántos feminicidios? Entonces la sociedad ya está desesperada. La hija de Nelson Vargas. Y así es, y no se ve una reacción positiva de las autoridades. Esto realmente es un clamor. Notorios, Fernando. Sí, pero los hay de a Sí, diario. Sí, pero en este lugar hay más de 75 feminicidios en menos de un año. Así es. Totalmente de acuerdo, me sumo al llamado al incremento de la seguridad, que ya ni una más, totalmente de acuerdo. Ahora, yo clamo por seguridad, pero dejo la puerta de mi casa abierta. Clamo por seguridad, pero dejo un automóvil de buen ver andando con las llaves puestas. Clamo por seguridad, pero ando solo a altas horas de la noche por calles peligrosas. Pues, ¿y cómo? Adiós rogando y con el mazo dado. Mira, yo pudiera atravesar un panteón
a las Ah, no, 3 los de la muertos no les mañana, tengo miedo. a las 3 de la mañana con los total vivos. oscuridad y no me pasa nada. No. Pero anda por el lado de la San Benito, a ver qué te va a pasar. Ajá. Bueno, todavía anoche vi imágenes de una gresca que hubo en el mercado San Benito, en donde se dieron tupido, que pues si ustedes dos quieren golpearse, pues yo no me he de interponer, pero si estás pasando por allá y te tocan los golpes sin deberla ni temerla, eso convierte en inseguridad. Y era gente bebida, en fin, es un peligro ese sitio. Lo que tenemos que aterrizar en este comentario es qué está sucediendo con la población juvenil a Hay nivel una nacional, descomposición social. en los estados y qué pasa en nuestro estado. Yo ahí sí le pediría a alguien que ha impartido educación como es Xavier, que nos diga qué está sucediendo con esto. Mira, lamentablemente, cuando tuve la oportunidad de estar en una escuela preparatoria, pude darme cuenta que creo que hay un concepto erróneo de la liberación femenina. Veíamos en la escuela que las niñas ya no tienen temor a nada. Cuando el mozo decía, cuando le tocaba lavar los baños de las niñas, era terrible las leyendas que había en el baño, había residuos de droga en el baño de las niñas, y en el baño de los niños no había tanto, se ve el contraste. El vocabulario que utilizan las niñas es terrible, es decir, ya no hablan peor que una prostituta las niñas, y son hijas de familia. Entonces, ¿qué está pasando? Que creo que no hemos entendido que la liberación femenina es para que la mujer se dé a respetar, que la mujer se libere para cosas positivas, pero no que la mujer se libere para imitar a los borrachos, a los machistas, a los que usan droga. No, creo que la mujer, nosotros los hombres sí tenemos la obligación de cuidarlas, de respetarlas, de procurarlas, de nunca faltarles al respeto, pero creo que el respeto tampoco se exige, sino se gana. Y ellas tienen que colaborar en esa forma para que ellas se den a respetar y que entiendan que la liberación femenina es para mejorar, para superarse, para vivir bien, para vivir mejor, para vivir en una sociedad sana. Y no vemos que las niñas desgraciadamente están consumiendo drogas, están consumiendo mucho alcohol. Entonces hay pérdida de valores familiares, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿escuchaste, ingeniero? Yo di clase en educación superior, ahorita que hablabas de prostitución, que niñas estudiantes en sus horas libres le daban a la talacha. Sí, a veces se organizan para algún grupo de baile, de ballet, y resulta que es una red de prostitución, niñas que sus papás no las van a dejar a la escuela, las dejan en la escuela, se escapan de la escuela y se prostituyen. Eso es terrible, y eso es real, está pasando en nuestra sociedad. Pero no podemos echarle la culpa a Mara de todo lo que sucedió. No, desde luego que en realidad es una víctima. Ella es víctima real que se expuso a esa situación de peligro. Metió la mano en alto voltaje. ¿Por qué? Porque se topó con el individuo menos indicado. La tecnología también colaboró en este caso. Si no existiera este sistema de servicios, pues lógicamente no hubiera llamado a un taxista o hubiera pedido un taxi seguro o algo por el estilo. ¿Se acuerdan ustedes de las imágenes que se divulgaron hace apenas unos meses en la Ciudad de México, en donde un taxista convencional baja de su taxi, corre tras una muchachita, la tira, intenta abusar de ella, como puede se escapa, finalmente fue capturado, pero bueno, la muchacha pasó ahí un buen susto. Hablamos de un taxi convencional y ahí creo que ni iba a bordo la chamaca, iba caminando, pasa el taxista, para y va tras ella. Y yo también coincido mucho con Xavier con respecto a lo de la liberación femenina. Ya no es igualar al hombre, porque no tienen la fuerza ni las facultades físicas para poder competir contra otro hombre. La mujer pues está hecha a imagen y semejanza del hombre, pero es semejanza. ¿Qué es lo que necesita? La mujer siempre necesita protección más que el hombre. El hombre tampoco se puede descuidar. Y a la gente no le puedes echar la culpa de que está mal formado. Y recuerdo el caso de un acólito de la iglesia de Lourdes,
que se iba a chatear en un ciber cercano de esta iglesia, y sin embargo asesinó al dueño, al encargado del ciber. Lo asesinó por X, se le cruzó alguna situación o qué es lo que veía en la tecnología. La formación muchas veces pueden ser desde un seminario, de lo que sea, y sin embargo se convierten en un criminal. Las circunstancias de la moda, de la oportunidad, del tiempo. La ocasión hace al ladrón. La ocasión hace al ladrón. Así es, y en este caso, pues al asesino, ¿no? Pues aunque de muy alto costo, creo que es una llamada de atención. Así es. Que debe ponernos en alerta y ser más cuidadosos, más estrictos a todas las partes. Me refiero a la familia, me refiero a las autoridades, A la educación y a las propias afectadas. Así es. Es decir, por favor no pongan las condiciones para que algún loco, para que alguien a quien se le desorbita la chaveta en un momento determinado pueda agredirle. Para reducir al mínimo, quizá desaparecer estas terribles agresiones. Yo sí subo la voz, ni una más. Ni una Eso más. quisiera. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, pues invitar a los amigos de la red que den su opinión, que nos critiquen si dijimos algo que les incomodó o les molestó, que nos lo hagan saber, porque creo que es un tema que nos involucra a todos, a la sociedad en su conjunto. Este es un crimen brutal, es un cobarde atentado contra una mujer, una niña, y esto no podemos tolerarlo. Tenemos que sumarnos a las voces que condenan esto y tenemos que hacer algo, tenemos que participar. Y yo invito a los amigos de la red que nos hagan llegar sus comentarios, sus críticas, lo que sea, lo que quieran. Si quieren insultarnos, insúltenos, pero no se queden callados, participen, porque esa es la mejor manera de defender a nuestra sociedad de estas agresiones que estamos sufriendo todos. Pero yo sí quiero concluir con lo siguiente. No solamente es un hombre asesino, sino también hay mujeres asesinas. Jerry Barceló. Está oyendo. La autora intelectual. Autora intelectual, e incluso puso a uno de sus parejas para seguirlo, para indicarle, para hacer muchas cosas y poder asesinar a un empresario yucateco. Y eso lo hizo una mujer. Entonces, quiere decir que el ser humano puede ser hombre o mujer. Así es. Quien caiga en esta situación. Así es. Sí, la bondad o la maldad no tienen género. No tienen género. Así es. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Son temas que nos apachurran un poco porque no son para nada agradables. Pero hay que exponerlos y, como bien dice aquí Xavier Rosado, hay que debatirlos, hay que ventilarlos y sobre todo hay que hacer algo. Con solo criticar no ganamos mucho. Así es. Empecemos por casa. Así es. Creo que el buen juez por su casa empieza. Que en paz, Nos vemos. que descanse en paz Mara Castilla. Ojalá. La próxima edición de laentrevista.com pronto estará al aire aquí en La Opinión TV Digital. Gracias.